Ok, bien, lo bueno que les dije que no se tardaran, ¿eh? Pues les digo que se tomen su tiempo. Bien, entonces es muy importante identificar precisamente qué es lo que se demandaba en ese momento, qué es lo que demandaban los obreros y a final de cuentas qué fue lo que lograron obtener, porque si no tenemos memoria, chicos, si no tenemos memoria de lo que sucede, pues estamos condenados a repetir, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen que si no se conoce la historia, estamos condenados a repetirla. Y aunque hay algunas detractores, hay algunas personas que no están muy de acuerdo con esto, yo sí creo que, que volvemos a lo mismo y de hecho lo estamos viendo en la actualidad. Les he dicho varias veces, dentro de poco, si no es que ya, pues ustedes van a entrar al mercado laboral y se van a dar cuenta de muchas cosas, pero al no conocer o al no tener un punto de partida, pues pueden darlo como cosas naturales, cuando no es así. Hemos estado en los últimos 30 años en una especie de retroceso, ¿no? En esta época de final del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un partido político que se conoció como Programa Liberal. Voy a poner aquí. Por favor, vayan ustedes también anotando. Un partido liberal que surge en nuestro país, como decía yo hace ratito, eh, pues por influencia de los partidos trabajadores ya de Estados Unidos, de Francia, de algunos lugares donde los obreros empiezan a manifestarse, ¿no? Y entonces este partido liberal aquí en nuestro país va a buscar algunas, implementar algunos derechos laborales que ya se estaban gestando en algunos lugares, ¿no? Y que bueno, pues aquí tenían que darse. Por ejemplo, la provisión del empleo de menores de 14 años. Después, la Constitución de 1917 va a establecer que la edad mínima para trabajar es 18 años. Desgraciadamente, ya hace unos 10 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, se establece otra vez que los menores de 16 puedan trabajar. Y habrá quien diga, no, pues qué bueno que ya los menores de 16 años pueden trabajar, pero no. Ah, ¿por qué? Porque bueno, de esa manera yo puedo ayudar a mi familia, ¿no? Sí, claro, pensándolo desde ese punto sí, pero una realidad es que una persona de 14, de 16 años, lo que debe de estar es formándose. El Estado debe de implementar todas las estrategias necesarias para que los niños a esa edad estén estudiando, se estén preparando, no para que estén trabajando, ayudando a sus a sus padres. ¿Por qué tienen que ayudar a sus padres? Pues porque los padres tienen bajos salarios, entonces desde ahí podemos empezar con este punto, ¿no? Los padres deberían estar ganando un salario adecuado que sea el suficiente para atender a sus hijos y que estos trabajen, perdón, para que estos estudien, no para que estos trabajen. Otro punto que se va a establecer es la obligación de las industrias de mantener condiciones higiénicas. Sabemos de gran cantidad de personas
que morían al ser expuestos a sustancias sumamente tóxicas. Que bueno, en muchos casos, ok, no se sabía, pero en otros casos sí se sabía. Se tenía plena conciencia de que muchas sustancias eran dañinas y aún así no se hacía nada por evitar. Perdón, por ejemplo, el trabajo con plomo, desde tiempo de los antiguos romanos, imagínense ustedes, desde la época de los romanos, de los griegos, ya se sabía que el plomo era tóxico y sin embargo había lugares en donde se empleaban a mujeres para trabajar los sombreros que utilizaban los más adinerados y se utilizaba un compuesto que contenía plomo para, creo que para fijar el color o para darle forma, no lo recuerdo, pero utilizaba. Y esto traía como consecuencia que la gente verdaderamente enloqueciera, porque plomo cuando se incorpora a la sangre crea problemas muy fuertes. Seguramente ustedes en este cuento de Alicia en el País de las Maravillas recuerdan el personaje del sombrerero loco. Bueno, pues el autor, Carroll Lewis, si no me equivoco, habla de este personaje del sombrero loco en referencia a los muchísimos obreros que había que perdían la razón precisamente por estar expuestos a los vapores del plomo. Entonces ya se sabía, pero no se hacía nada. Por eso las demandas de los obreros en el mundo en términos generales estaban en ese sentido, que los obreros tenían que, los empleadores, los dueños, tenían que proporcionar condiciones higiénicas, indemnizaciones por accidentes laborales. Y no simplemente que los despidieran y los mandaran a trabajar a otro lado como sucedía, ¿no? Supresión de las tiendas de raya, que eso se trabajaba, se hacía mucho en México, en varios lugares del mundo, pero aquí en México también. Supresión de las tiendas de raya. El dueño de la empresa, o bueno, más bien el dueño del negocio, de la hacienda, por ejemplo, en el caso de los hacendados, ¿cómo se dice? Le proporcionaba trabajo al obrero o al empleado, le pagaba su sueldo y luego ese mismo jefe, ese mismo dueño, tenía tiendas en las cuales los trabajadores tenían que adquirir sus necesidades. No sé, por ejemplo, su ropa, su comida, que por cierto vendían más caro que en otros lugares. Entonces era un negocio redondo para el patrón y tenía que hacerse así. El obrero o el trabajador no podía comprar en otro lugar porque no podía salir del lugar donde trabajaba. Ocupación mínima de extranjeros para que no sucediera extranjeros para que no sucediera lo que les describía en Cananea Sonora, que sin embargo se va a seguir dando. Por ejemplo, cuando se va a dar la nacionalización del petróleo, una de las cuestiones que se observa es que hay muchos extranjeros trabajando en las compañías petroleras mexicanas. Y por último, reducción de jornada laboral a 8 horas
y descanso dominical. Tiene que haber un día de descanso, que originalmente era el domingo. Hoy en día, con la modificación de la Constitución, los días de descanso se recorren a un día entre semana, si bien les va, porque hay muchos empleadores que hacen trabajar a sus obreros, a sus empleados, toda la semana. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues las cosas estaban mal. Considero que después hubo un momento en donde los obreros pues ya consiguieron estas ventajas, pero desgraciadamente estamos volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? A jornadas de más de 8 horas. Algunas veces todavía existe algo así como las tiendas de raya. En muchas ocasiones los patrones no apoyan a sus trabajadores en cuestiones de salud. Entonces, es muy importante identificar todos estos puntos y entenderlos, porque esto, precisamente, el incumplimiento de estos puntos y algunos otros, bueno, más bien muchos otros que no estoy anotando aquí, pues es la razón suficiente para que los obreros, bueno, los trabajadores en términos generales, porque luego digo obreros, pero es cualquier trabajador, ¿no? Un trabajador de oficina, un vendedor, etcétera, o sea, todo tipo de trabajo, si cae en el incumplimiento de estos puntos, pues tiene todo el derecho de irse a la huelga, ¿no? Y bueno, para terminar, vámonos rápidamente a otros dos puntos. Que tiene que ver con ¿quiénes son las autoridades en materia laboral? Bueno, pues vamos a identificar que tenemos dos tipos de autoridades. Autoridades que las podemos considerar no judiciales, como lo vemos aquí arriba, y las autoridades judiciales. En el caso de las autoridades no judiciales, vamos a tener a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Profedet, que vemos aquí su eslogan, su imagen. Y dentro de las autoridades judiciales tenemos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que este es a nivel nacional, pero también puede haber juntas de conciliación locales, que pueden ser estatales. ¿Ya está listo? No, pero ya le tomé captura, maestra. No, maestra, permítame tantito. Llámelo. No, maestra. Bueno, yo creo que tomen de una captura para que ya cerremos esta sesión y nos vayamos a la otra. Ya, maestra, gracias. Ok. Entonces, voy a terminar esta sesión y por favor los veo en psicología, ¿sale?